Hola, ¿cómo estás? Por acá, Lenin Mesa de la consultora Crecer en Equipo. Y en este video te voy a enseñar a armar equipos de trabajo efectivos dependiendo del perfil de personalidad de las personas que componen a tu equipo. Y si te quedas, al final te voy a hacer un regalo que estoy más que seguro que te va a gustar mucho. Así que sin más que agregar, comenzamos. Antes de comenzar, estoy con alergia, así que me vas a escuchar tosiendo o respirando raro, es por eso. Bien, entonces mira, para que vamos a aprender esto y saquemos el máximo provecho a este video, lo primero que tienes que entender es lo siguiente. Siempre se nos dice a los líderes que tenemos que poner a las personas haciendo las cosas correctas. Pero muchas veces no basta solamente con saber qué les gusta o para qué es buena la persona, sino que tenemos que entender cuál es el perfil de personalidad. Y esto lo vamos a hacer aprendiendo el modelo DISC. El modelo DISC es un modelo, a mi juicio, muy fácil de entender. Es clarito, hay otros que son mucho más complejos, que tienen más aristas. Este es muy fácil de entender, pero obviamente que aquí no te voy a dar una clase extensiva del modelo DISC, sino que voy a hacerlo lo más resumido y lo más fácil de entender para que aprendamos lo que necesitamos aprender. Y es cómo armar equipos de trabajo dependiendo del tipo de persona. Entonces, para eso nos vamos a ir directo a la pizarra. Mira acá. Bien, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... ¿Dónde está esto? Acá. Vamos a anotar aquí las personas que son agradables y las personas que no son agradables. Por otro lado, vamos a poner a las personas que son conversadores y las personas que no son conversadores. ¿Ya? Esa es una forma de clasificarlo. Hay otras personas que también dicen... Ya, esto no lo vamos a tomar ahora, pero también muchas personas dicen, personas que son centradas en el objetivo o centrados en la persona y que son extrovertidos o introvertidos. Ya, esa es una forma de clasificarla, también sirve, de hecho es muy fácil de entender, pero para este video vamos a ocupar esta otra que es más fácil de entenderlo. Entonces, como ya te dije, aquí vamos a ver qué tipo de personalidades son dependiendo. ¿La persona es agradable o no es agradable? ¿Es conversador o no es conversador? Entonces vamos a ocupar esta cuadrícula para ello. Pero antes de eso, te quiero pedir que hagas el siguiente ejercicio. Imagina que tuviéramos la capacidad de entender la personalidad de las aves, justamente. Y yo te pregunto, ¿cómo sería la personalidad de las águilas? Probablemente cuando pregunto esto la gente siempre dice, las águilas son dominantes, son cazadoras, son rápidas, son poderosas. Y cuando les pregunto, ¿cómo serán por ejemplo las palomas? La gente dice, sí, pues las palomas son más tranquilas, son más estables, etc. El caso de los loros, te pregunto a ti, ¿cómo serán los loros? Y los loros tienden a ser mucho más bulliciosos, andan en bandadas, tienen color, etc. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, los búhos. ¿Cómo serán los búhos? La gente siempre dice, los búhos son observadores, son misteriosos, están callados, etc. Bien, ¿por qué te cuento esto? Porque este perfil del DISC es fácil entenderlo comprendiendo las personalidades y sus similitudes con algunas aves, ¿ya? El DISC significa el dominante, el influenciador, etc. Pero es mucho más fácil entenderlo con pájaros, con aves. A mí al menos cada vez que lo explico siempre es más fácil entenderlo así. Vamos entonces acá y vamos a ver cómo será cada uno de estos. Entonces, las personas que son amigables, es decir, que les gusta conversar, que les gusta estar rodeados de personas, que no tienen miedo, por ejemplo, de hablar en público, que no le cuesta tanto hacer amistades o que no le cuesta tanto entrar en un lugar y conversar, son las personas amistosas. Las personas que no son amistosas son las personas que tienden a ser un poco más serias, más parcas, que cuando uno entra en contacto con ellos no se siente tan agradado, a pesar de que puede ser una persona que converse. Genera un desagrado, hay una distancia. Y obviamente que las personas conversadoras son aquellas personas que tú vas en la micro, le preguntas algo y empieza la conversa. Las no conversadoras, que están acá, son aquellas personas que tú estás con ellos, por ejemplo, y tratas de meterle conversa, de conversar algo y no te responden, no te toman en cuenta y tú sientes ahí como esa distancia. La combinación entonces, por ejemplo, de las personas que son agradables, pero que también son conversadoras, son los loros.
Las personas con personalidad loro son aquellas personas que tienden a ser súper agradables, conversan con las personas, los loros tienen mucha energía, pero también son súper dispersos. Aquí hay algo interesante con las aves. Los loros tienen los ojitos hacia los lados, no hacia el frente. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales que tienen los ojos hacia el frente son los cazadores. Nosotros somos cazadores. Los leones, los felinos son cazadores, tienen los ojos hacia adelante. Los animales que son presa, que no son cazadores, tienen los ojitos a los lados. Los caballos, las vacas, los loros en este caso. Por tanto, los loros son personas que no están centradas en el objetivo. Son muy conversadores, entonces de repente tú tienes que hacer algo y le preguntas a esta persona y esta persona se va a ir por las ramas. Y dice, mira, tengo que hacer esto, pero me encontré con él, oye, ¿y tu mamá? Y empieza y al final se dispersa. Otra característica de las personas que tienen personalidad de loro son personas que, como te digo, no les cuesta ser amigos, son muy buenos para animar, por ejemplo, son influenciadores, pero no están centrados en los objetivos. Tienen una idea, tienen otra idea, al final no hacen nada porque no están centrados en los objetivos, sino que están centrados en las personas. Entonces, te pregunto, ¿tú eres loro? ¿O alguna persona de tu equipo es un loro? Entonces, importante entender esto, los loros son buenos para conversar, son súper sociables, pero les cuesta esto de concretar ideas, de seguir un rumbo, les gusta mucho los colores, las emociones, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora con la segunda de estos perfiles. Y es que son las personas que, por ejemplo, son agradables igual, pero no son conversadores, son más calladitos. Y estas son las personas que se parecen a las palomas. Palomas. ¿Cómo son las palomas? Las palomas tienden a ser personas que son mucho más calladas. También como los loros no son presa, están centrados en las personas, pero las palomas tienen este tema de que son súper estables. A las palomas no les gusta el conflicto. Son personas que a lo mejor cuando tienen que lograr algo, prefieren no lograrlo, pero que todos estén bien. Las palomas son las típicas personas que arrullan a los demás, que crean un ambiente positivo. Son personas que van a generar sensación positiva en un equipo de trabajo, que muchas veces cuando hay mujeres se dice que son las mamás del equipo. De hecho, hace un par de días estuvimos trabajando con un equipo chiquitito donde había una persona que era paloma y ella era la mamá. Se preocupaba de todos, ordenaba las cositas, les tenía algo calentito, cuando había problemas intercedía entre ellos. Es como la persona que genera un buen ambiente. Pero el problema de las palomas es que les cuesta direccionar y les cuesta aceptar los cambios. Ya las palomas tienden a ser súper estables. Les cuesta esto de cambiar, les cuesta esto de generar conflictos, generar olitas. Te pregunto, ¿tú eres paloma? ¿O alguien de tu equipo es paloma? Ojo, no tiene que ver con ser tímido. Las palomas estamos hablando de una forma de ser, no necesariamente es tímido. O sea, a él prefiere no pelear, que la cosa esté tranquilo, pero no significa que se deje pasar a llevar. O sea, puede ser obviamente, pero no implica eso. Sino que personas que van a buscar que todo esté tranquilo, las palomitas de la paz. Vamos a la tercera. Y esta es la siguiente. Las personas que no son amigables, ¿ya? Pero sí son conversadores. Estas son las águilas. Águilas. Las águilas tienen una característica bien importante. Y es que, como te habrás dado cuenta, las águilas son cazadoras, tienen los ojos hacia adelante. Es decir, están centrados en objetivos. Las águilas son dominantes, les gusta dominar, no les gusta perder el tiempo, les gusta ir a lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si de tu equipo de trabajo te das cuenta que hay gente que no le gusta darse rodeo, que quiere decir las cosas al tiro, ese es un águila. Es una persona que no quiere perder el tiempo, que al igual que un águila, si va volando y va a ver un conejo abajo y tiene que tirarse con todo para cazarlo, y en el camino pasó a llevar 3 pajaritos pequeños, le cortó la cabeza a otro pájaro, le da lo mismo. Si él quiere hacer algo, lo va a hacer. El águila es una persona que tiene poco tacto, es muy orientada a los objetivos, es dominante, no le gusta perder el tiempo y es súper poderosa. Entonces, te pregunto a ti, ¿tú eres un águila o alguna persona de tu equipo es un águila?
Ojo con eso. Y ahora vamos al último de los pajaritos que está acá y que tiene que ver con aquellas personas que no son agradables. Antes de el águila. El águila también tiene una característica, que son aquellas personas que son buenas para hablar, o sea, puede llegar en un grupo y hablar y todos nos damos cuenta que no es tan agradable. Ya, no, ojo, no estamos hablando de una persona mal educada, estamos hablando de una persona que uno al tiro se da cuenta que como que me genera algo, pero el tipo o la tipa es bueno para hablar, no tiene problema. A diferencia del loro, que el loro es súper agradable y es súper genera amistad, el águila no. El águila va, habla, tiene que decir lo que dice, etc. Y ahora vamos con el último. Las personas que no son agradables para nada y que tampoco son conversadoras. El águila no es amistoso y es conversador. Estos son los que no son amigables y tampoco conversador. Estos son los famosos búhos. Bien, los búhos tienen una característica muy, muy interesante. Perdón. Y es que los búhos son personas que tienden a ser mucho más calladas, pero son súper analíticos. Los búhos son personas que piensan las cosas, que no se dejan llevar por las emociones, como un loro, por ejemplo. El búho va a calcular lo que tiene que calcular, va a pensarlo y lo va a hacer, va a observar. El búho es la típica persona también que en un grupo de trabajo a lo mejor no dice nada, pero cuando le preguntan, él dice y le da lo mismo lo que dice. El búho también es cazador, ojo, tiene los ojos hacia adelante. Por lo tanto, él también está centrado en objetivos, le da lo mismo a las personas. Si él tiene que decir algo y arremeter contra el que sea, él lo va a hacer porque quiere lograr objetivos. El búho tiene muy poco tacto, no le importan mucho las personas, es más callado y es súper analítico. Aquí hay una diferencia también que es súper interesante y es la diferencia entre ser introvertido y extrovertido. Por ejemplo, si nos vamos acá a la pizarrita, nos vamos a dar cuenta que en el caso de los loros son extrovertidos, al igual que las águilas. Extrovertidos. ¿Qué quiere decir que la persona sea extrovertida? Quiere decir que es una persona que se carga y se energiza al estar en contacto con más personas. El loro necesita estar con más personas y el águila también tiene que estar con más personas. O sea, es desde ahí donde nace gran parte de su energía, del compartir, del convivir, del hablar. A diferencia, por ejemplo, de las palomitas y los búhos, que estos son introvertidos. Introvertidos. Ser introvertido no significa ser tímido. Ser introvertido significa que son personas que se cargan de energía en soledad, más en soledad que al estar con los demás. Siempre la gente dice, se me agotó la batería social. Bien, tiene que ver con eso. Las palomitas y los búhos tienen que estar más bien en la soledad. Fíjate, hay otro cruce también importante acá. Y es que... ¿dónde está la pizarra acá? Y es que en el caso de los loros, ellos están centrados en personas. ¿Por qué? Porque les gusta conversar. Al igual que las palomas, están centradas en personas. Les gusta conversar, les gusta mantener buenos ambientes, les gusta estar ahí. A diferencia de las águilas y los búhos que están centradas en objetivos. Y esto es fácil de entenderlo porque tanto el águila como el búho son aves cazadoras. Mientras que el loro con la paloma son presas. Entonces, es importante entender eso. Ahora, ¿cuáles son las características en general para que lo entiendas bien? Y aquí te voy a pedir que pienses muy bien. ¿Qué eres? ¿Eres loro? ¿Eres búho? ¿Eres paloma? ¿Eres loro? Pero antes de eso, es importante también entender que... Oye, y suscríbete al canal para que estés al tanto de todas las cosas entretenidas que estamos subiendo. Sigue viendo el video que está muy bueno y recuerda, suscríbete al canal. No existe el que es 100% uno. Todos tenemos somos tendientes a varios, pero hay uno que es dominante, es el que es más dominante, pero no significa que no seas de los demás. Por ejemplo, tú puedes ser un loro y tener características de paloma. Por ejemplo, en mi caso, yo soy loro y soy paloma. Hay otras personas que son águilas y búhos, o hay mezclas ahí extrañas. Todos tendemos a ser uno más, pero no significa que seamos solo eso. Mira acá. Aquí hay algunas de las características de los
estos animalitos. Por ejemplo, las personas que son búhos, como dice ahí, son analíticos, son detallistas, son exactos, son sistemáticos, cautelosos, minuciosos, reservados y lógicos. Las águilas son directos, demandantes, orientados a resultados, asertivo, decisivo, independiente, impaciente, tenaz. Las palomas, que son los estabilizadores, son constantes, solidarios, dan soporte, son agradables, son sinceros, pacientes, calmados y estables. Y finalmente los loros, extrovertidos, espontáneos, hablador, entusiasta, optimista, animado, persuasivo y expresivo. Entonces, ahí te dejo la foto para que la veas. Si quieres puedes sacarle una foto y entender cómo funciona esto. Con esto ya más o menos debieras estar entendiendo qué eres tú y qué es las personas que están contigo. Son loros, son palomas, etc. Y aquí vamos a ver la última porque después te quiero enseñar algo bien importante y es lo siguiente. Mira acá. Y tiene que ver con los principales miedos de estas personalidades. Por ejemplo, los dominantes son las águilas. ¿Cuál es el peor miedo de las personas que son águilas, que son dominantes? Es principalmente perder el control. Cuando una persona águila siente que está perdiendo el control, ese es su peor miedo. Por lo tanto, date cuenta, si tú eres águila, ¿qué pasa cuando pierdes el control? O de tu equipo de trabajo, ¿qué pasa con los miedos de los que son águilas? Si eres influenciador es el loro, el influenciador es la pérdida de la influencia. Cuando tú pones a una persona que es loro, por ejemplo, a hacer algo que le va a traer mala fama, o que no pueda influenciar ni convivir con más personas, eso es parte del temor de los loros. Tenemos los estabilizadores, que son las palomitas. ¿Cuál es el peor miedo de las palomas? Decepcionar a otros. Entonces, cuando tú pones a una persona donde tenga que hacer algo que va a decepcionar a los otros, por ejemplo, que les tenga que echar o que les tenga que retar, probablemente va a generarle conflicto. Y finalmente, de los búhos, que son los analíticos, ¿cuál es el peor miedo? Ser criticados. Por eso es que ellos son muy observadores, por eso es que ellos calculan las cosas. Entonces, vamos con eso. Y ahora, lo último, que es entender por qué hay personas que tienden a llevarse mal con otras. Fíjate lo siguiente. Tenemos acá, vamos a borrar algunas cosas para que no haya tanto acá. Entonces, imaginemos lo siguiente. Acá está el lápiz. Por ejemplo, aquí estos que son los loritos. Cuando un loro quiere solucionar un problema, por ejemplo, imaginemos que acá está un águila. Por ejemplo, cuando un loro quiere solucionar un problema con un águila, seguramente el loro lo que va a hacer es que va a llegar y va a conversar y va a hablar de las emociones, se va a dar una vuelta porque quiere abordar al águila pensando que el águila es un loro. Entonces lo va a abordar igual como a él quisiera que lo abordaran. Pero el águila, que es mucho más directo, lo más probable es que se pueda sentir invadido. ¿Por qué él me está preguntando cosas tan personales? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de darle tantas vueltas? Porque el águila es directo. Entonces, cuando el águila va a reaccionar y se va a defender de esto, ¿qué va a pasar? El loro se va a sentir atacado por la reacción del águila, pero el águila también se va a sentir atacado porque él se está metiendo en cosas que no le incumben. Del mismo modo, por ejemplo, si una palomita, quiere hacer lo mismo al hablar con un búho, por ejemplo, el águila va a hacer exactamente lo mismo. Va a tratar de ser mucho más estable, más cariñosa. El búho quiere que las cosas se hagan y el búho no tiene tacto, él lo va a decir. Seguramente la palomita va a empezar a decir cosas en base a las emociones, porque quiere sentir bien. Y el búho le va a decir, oye, pero esto está afectando aquí, 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 allá. Y la paloma va a decir, oye, pero ¿por qué él es tan frío? Y el búho, ¿y ella por qué están hablando de emociones? O lo mismo, por ejemplo, si un loro quiere hacer un trabajo junto con un búho, seguramente el loro va a empezar a inventar cosas como muy emocionales, una idea acá, otra, se va a divertir, y el loro quiere llevar a tierra y va a calcular las cosas y van a chocar. O lo mismo, bueno, y ahí tú haces los cruces que quieras. Por ejemplo, si quieres tener personas que atiendan público, esto lo vi con una agrupación hace un tiempo atrás que estábamos viendo esto y decía, claro, si necesito unas personas que estuvieran cobrando plata y animando unas cosas, lo mejor que podía hacer era poner a un loro a animar y a un búho a revisar la plata, obviamente. Si había que ser mucho más duro y trabajar con las personas para que entregaran y calzaran ciertos procesos que tenían que hacer, un águila era perfecto, pero ayudado de un búho. Pero también si había que contener a las personas, mejor pon a un águila ahí. Entonces eso es importante de entender que sabiendo esto, es más fácil poner a cada persona
haciendo lo que su perfil de personalidad le va a decir. Ahora, vuelvo a insistir, ninguno de nosotros es 100% esto. Todos tenemos un poco de uno, un poco de otro, pero la idea es entender que tenemos uno más dominante. Y ahora sí, si te quedaste hasta acá, te pido dos cosas. Primero, que abajo en la cajita de comentarios digas me quedé hasta el final. Y aquí en la descripción y en el comentario fijado también voy a dejarte para que descargues estas dos diapositivas que acabas de ver, que son las características de estas aves y los miedos para que lo puedas trabajar. Y te voy a dejar también junto con eso en un solo documento algunas recomendaciones de cómo poder llevar esto a la práctica y armar equipos de trabajo basados en el modelo DISC. Muy bien, si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita, que compartas esta información con aquellas personas que tú crees que le puedan servir y que también te suscribas al canal. Así que eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Te habló Lenin Mesa de Consultora Crecer en Equipo. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.